Domiciano, del año 81 al 96 después de Jesucristo. Después de la muerte de Tito, el Senado confirió al poder a su hermano menor, Domiciano. Entonces ves cómo van siendo sucesores uno a uno. Vamos a ver los gobernantes locales en Palestina. En Palestina los romanos usaron a gobernantes locales para implementar la política romana. Herodes el Grande, idumeo de nacimiento, fue el primero de los gobernantes no judíos nombrados para el oficio por los romanos. Herodes el Grande, del año 37 a.C., tenía una habilidad política de Antípater, el padre de Herodes, brindó a su hijo un fuerte impulso para el comienzo de su carrera política. El Senado romano aprobó el reinado de Herodes, pero él tenía que ganarse el oficio por medios militares. Su trasfondo no judío hacía que la mayoría de los judíos no quisieran su presencia. Vamos a ver Mateo 2, versículo 16 al 17. De tal manera que nosotros entendemos la salvación. Mateo 2, 16 al 17. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo. Marcos 2, del 1 al 12 vamos a leer. Marcos 2, del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aun a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajo el lecho en que yacía el paralítico, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba ahí sentado alguno de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia. Dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conoció luego Jesús en su espíritu que cavilaban de manera dentro de sí mismos. Les dijo: ¿para qué caviláis así vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Aquí vemos el carácter, ¿verdad?, inescrupuloso. Y aquí dice que a pesar de su crueldad y actitud, Herodes tenía excelentes habilidades administrativas. Proveyó gratuitamente de cereales durante la hambruna y de ropa gratuita en otras calamidades. Entonces tenía ahí como que doble ánimo, ¿no? Mandó matar a los niños, pero también ayudaba. Entonces imagínense, ¿no? Dice que sus muchos matrimonios, tuvo 9 o 10 esposas, llevaron a una increíble discordia doméstica y competencia por su trono. Entonces imagínense, ¿no? Las esposas querían todas ser esposa del gobernador. Dice que siendo un judío practicante, Herodes usualmente no hubiera matado un cerdo para comérselo. Entonces, pero sí mandaba a matar a los niños. Entonces vas viendo todos los trasfondos, entonces ves ese testimonio de oposición cuando estaba la iglesia, ¿no? Los siervos de Dios, cuando estaba Jesús.
Entonces vas ampliando tu panorama y ves el mundo espiritual, imagínense, ¿no? Cada gobernante tenía una influencia, tenía un pensamiento, y en esos tiempos, contra todos esos, Jesús tenía que estar demostrando, bueno, declarando la palabra. Sí, entonces tienes que ver este tipo de personas que estaban para que comprendas por qué Jesús hacía lo que hacía, por qué Jesús decía lo que decía. También dice que al no matar este cerdo, dice que pues no tenía los escrúpulos para matarlo, ¿no? Pero como se quería, ni a sus propios hijos los podía matar, pero sí mandó matar a algunos. Los días finales de Herodes estuvieron llenos de violencia y odio. Su muerte en el año 4 a.C., probablemente por un cáncer intestinal, entonces ya desde ese momento ya había cáncer en aquellos tiempos. Los sucesores de Herodes, bueno, al morir Herodes, 3 de sus hijos heredaron partes diferentes de su reino. Arquelao se convirtió en el etnarca de Judea. ¿Por qué? Porque fue con los étnicos. Samaria e Idumea. La palabra etnarca se usaba para describir a aquel que gobernaba un grupo étnico como el de los judíos. Gobernó desde el año 4 a.C. hasta el año 6 después de Cristo, hasta que su gobierno maligno hizo que los judíos pudieran a Augusto que lo reemplazara. Sí, aquí lo reemplazó Augusto. Su reinado sobre Judea obligó a José a llevar a María y Jesús para vivir en Galilea en lugar de regresar a Judea. Vamos a ver Mateo 2:22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Entonces vemos, ¿no?, cómo ya sale el nombre de Arquelao, ya te va dando más comprensión, la palabra de Dios, la historia, el periodo que estamos hablando, los gobernantes que estaban en Palestina. Herodes Antipas fue designado tetrarca, una designación general para gobernantes subordinados, ¿verdad?, de Galilea y Persia, y reinó desde el año 4 a.C. hasta el 39 después de Cristo. Juan el Bautista lo reprendió por divorciarse de su esposa y casarse con Herodías, la esposa de su medio hermano. Marcos, vamos a leer 6 del 17 al 20. Marcos 6, 17 al 20. Dice que porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues le había tomado por mujer. Pues Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Entonces ahí vemos, ¿no?, el testimonio de esta historia. Herodes Felipe fue designado tetrarca de Idumea, Traconite y Gaulanite, Auranite y Batanea. Fue justo y recto en sus relaciones y sirvió a esa posición entre los años 4 a.C. y 34 después de Cristo. Aparentemente Herodes el Grande tenía otro hijo llamado también Felipe. Este Felipe nunca reinó sobre ningún territorio y se le conoce en las escrituras solo porque fue el primer esposo de la Herodías con la que se casó Herodes Antipas. Hay dos descendientes posteriores de Herodes que son también importantes porque se los menciona en la Biblia. Herodes Agripa, que es nieto de Herodes el Grande. Entonces vamos viendo que se heredó el nombre, es como cuando el papá se llama Juanito y le pones Juanito primero, Juanito, así es lo mismo, ¿no?, en esta historia. Entonces
Herodes Agripa y Herodes el Grande, aquí vamos viendo, ¿no?, que era su nieto, ejecutó a Jacobo el apóstol y encarceló a Pedro. En Hechos 12, fue rey sobre toda Palestina, y antes de sucumbir a la muerte trágica que se describe en Hechos 12, 20 al 23, un bisnieto de Herodes el Grande, Herodes Agripa II, se convirtió en tetrarca de Calcis en el 50 después de Cristo. Es importante por ser el Agripa ante el cual Pablo dio su dramático testimonio. Entonces, Pablo fue ante Agripa, ¿se acuerdan? Bueno, los eventos posteriores en Palestina. Cuando Tito destruyó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, se terminó la adoración en el templo. Los rabinos judíos que habían huido de la ciudad establecieron una escuela en el pueblo costero de Jamnia a fin de continuar con las tradiciones de los fariseos. El emperador romano Adriano, del año 117 al 138, erigió un templo pagano encima de la ubicación del templo judío y prohibió la práctica de la circuncisión. Los judíos se rebelaron contra él bajo el liderazgo de Bar Kokhba o Bar Kokhba. Muchos le consideran como el Mesías. En el año 135 después de Cristo, los romanos aplastaron la revuelta, reedificaron Jerusalén como ciudad romana y prohibieron que los judíos entraran en la ciudad. La nación judía perdió casi totalmente su existencia política hasta que apareció nuevamente en el año 1948. ¿Cuál es la conclusión de estos periodos, hermano? Bueno, los cambios políticos en Rusia, Alemania, China, India y el Medio Oriente y África en el último siglo han alterado el curso de la historia mundial. Los acontecimientos políticos que no podemos cambiar tocan nuestras vidas, moldean nuestro futuro y restringen nuestras decisiones. Los cristianos en todas partes pueden responder con más sabiduría a sus propios dilemas políticos cuando conocen y entienden las transformaciones políticas en otras tierras y épocas. Cuando los cambios políticos en el periodo neotestamentario podemos interpretar el mensaje del Nuevo Testamento con mayor discernimiento. En el Nuevo Testamento hay muchas declaraciones con implicaciones políticas. Jesús preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? ¿Y era de quién? De César. En el juicio de Jesús, con Pilato preguntó con autoridad, ¿eres tú el rey de los judíos? Los judíos que acusaban a Jesús le gritaban a Pilato, si sueltas a este no eres amigo de César. En Lucas 3, del 1 al 2, Lucas menciona a los líderes políticos Tiberio, César, Poncio Pilato, Herodes Antipas, Herodes Felipe, Lisanías, Anás y Caifás. Todas estas preguntas y declaraciones y observaciones en los evangelios son de naturaleza política. Los adversarios judíos de Pablo lo acusaron de persuadir a los hombres a honrar a Dios contra la ley, Hechos 18:13. Las acusaciones contra los cristianos perseguidos, de acuerdo con Hebreos 10, del 32 al 34, son de naturaleza política. Santiago advirtió a sus lectores de que los ricos, ¿verdad?, son los que os arrastran a los tribunales. Santiago 2 al 6, Pedro mandó a sus lectores a someterse a toda la institución humana. Primera de Pedro 2:13. En su énfasis similar, Pablo indicó a sus amigos romanos que se sometieran a las autoridades superiores, Romanos 13:1. Las realidades políticas también están presentes en estos pasajes. Debido a estas corrientes políticas bajo la superficie en tanto lugar del Nuevo Testamento, debemos estar alertas en cuanto a los desarrollos que yacen bajo las declaraciones y mandatos políticamente motivados, de modo de que podamos entender y aplicar más sabiamente el mensaje del Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, hoy vas a poder entender más el libro de Ezequiel, el libro de Jeremías, de Esdras, ¿sí? Entonces, todos estos testimonios te van a dar esta gran bendición. Entonces, les digo que se apoyen, hermanitos, en estos mapas, ¿sí? En esta si la quieren descargar. Gracias.
aquí en este mapa, ya me lo dijiste.